Buenos días. Vamos a comenzar hoy haciendo una oración y poniendo esta reunión en manos del Señor. Bendito Padre, queremos agradecerte por tu amor, por tu misericordia y por permitir, Señor, que estemos aquí para darte gloria, honra, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entender acerca de tu palabra y de las enseñanzas que tenemos a través de tu palabra, a través de la historia, Señor, y queremos pedirte que abras nuestros corazones y nuestras mentes para poder entender bien y para poder reflejarla cada día y ponerla en práctica, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy nos toca ver en la Confesión de Londres, en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, el tema de los decretos de Dios o el decreto de Dios. Es un tema que es un poquito complicado, ha traído divisiones dentro de la Iglesia y hoy en día las iglesias han preferido dejar un poco de lado este tema para no traer divisiones o confusiones, pero cometiendo un error porque es un tema tan importante, muy importante porque hay una línea muy delgada entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y que se ve reflejada en esta enseñanza que nos han dejado estas personas en esta confesión de fe. Y está todo reflejado y todo sacado de la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a ir viendo. Y es importante de que en la iglesia se tenga un buen conocimiento, aunque muchas veces no lleguemos a entender algunos misterios de la palabra del Señor, pero sí que es importante que tengamos un buen conocimiento de cómo va el Señor, y es importante de que también veamos cómo Él lo ha explicado en su palabra. Voy a leer el párrafo que me ha tocado enseñar hoy. Es el párrafo del capítulo 13, es el primer párrafo, y dice así: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios no es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Casi cada palabra de lo que dice este párrafo da pie para una enseñanza muy grande o para preparar una predicación. Cada palabra tiene su sentido, tiene su sentido en el párrafo, y los que quisieron plasmarla en el párrafo lo hicieron justamente para no dar pie de que pueda entrar una herejía o un mal entendimiento en lo que ellos han querido dejarnos como enseñanza. Voy a leerlo de nuevo, pero voy a leerlo de la manera en la que ellos lo han dividido. Hoy vamos a leer los pasajes bíblicos para ver con qué pasajes bíblicos ellos han decidido apoyar lo que han escrito. Y también vamos a tener en cuenta los atributos, porque cuando han escrito esto han puesto muchos atributos, y es necesario de que los analicemos para que tengamos un mejor entendimiento. Dice Dios, en la primera parte dice Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo o sabio y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo,
libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Lo principal aquí sería que Dios ha decretado, ¿verdad? Porque es lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir que Dios ha decretado? Quiere decir que Dios ha decidido. ¿En qué momento lo ha decidido? Bueno, ellos comienzan diciendo que desde toda la eternidad. ¿Qué quiere decir que desde toda la eternidad? Dios, cuando hablamos que Dios es eterno, queremos decir de que Él no tiene ni principio ni fin. ¿De acuerdo? No voy a entrar en todo el atributo de Dios, que se refiere a la eternidad, y en todos los atributos, no voy a profundizar en todos, sino más bien en lo que ellos nos han querido dejar como enseñanza. Cuando ellos dicen que Dios ha decretado desde toda la eternidad, están diciendo de que Dios ha decretado esto antes de que el mundo ha comenzado. O sea, antes de que el mundo ha comenzado, es un plano en el que nosotros no podemos entenderlo fácilmente, solo creerlo, porque no hemos palpado ese tipo de existencia, la realidad. Pero Dios enseña que Él es antes de la creación del mundo, ¿sí? Y que Él lo dispuso todo antes de la creación del mundo. Entonces, Él existe antes de que Él haya creado el tiempo no le afecta a Él. Él vive fuera del tiempo, Él es el creador del tiempo. Entonces, Él dice este párrafo que Él, desde toda la eternidad, por el sabio y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decidido. O sea, antes de que haya creado nada, Él ya tomó la decisión, ¿sí? Por el sabio y santísimo consejo. Cuando hablamos de que Dios es sabio, cuando la Biblia habla de que Dios es sabio, de su sabiduría, nos enseña de que Él tiene un propósito. Y ese propósito es el mejor que Él ha decidido para sus criaturas y para Él mismo, ¿sí? Para su propia existencia. Ese propósito no solo es el mejor, sino que Él usa los medios, o los mejores medios, la mejor manera para llegar a esos propósitos. Y así se refleja su sabiduría, utilizando cualquier cosa de su creación con las características propias para llegar a sus mejores propósitos. Cuando habla de que su consejo es santísimo, o cuando habla la Biblia de que Dios es santo, nos habla de que Él está totalmente apartado del pecado. Él no tiene comunión con el pecado, Él no tiene nada que ver con el pecado, entonces Él está totalmente separado del pecado. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante porque cuando hablamos de que Dios ha decretado, ellos ya están reflejando aquí en la palabra, según lo que han estudiado de la Biblia, de que Dios puede manejar cualquier cosa, pero Él no es autor del pecado. Él es santo y por lo tanto sus decretos son santos. Dios, todos sus decretos están plasmados con su sabiduría. Él no va teniendo nuevas ideas. Él no tiene un plan A y luego, si no le resulta, tiene un plan B. Él tiene un plan A desde el principio y eso es lo que Él hace cumplir. ¿Me entienden? Entonces, al entender esto de buena manera, evitamos herejías como las que han salido luego, la teología del proceso, que dice que Dios es un Dios que va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo, se va convirtiendo en un mejor Dios. Entonces, por eso vemos lo importante de estas palabras, que no son palabras solamente sacadas por ingenio de las personas que han decidido plasmar esta fe, sino que han sido sacadas de la Biblia. Vamos a leer algunos pasajes que nos dan aquí ellos para reafirmar lo que ellos pusieron aquí. Vamos a leer Isaías 46:10. Isaías 46:10. Voy a leer el versículo 9, así entendemos un poco mejor el versículo 10, y dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos
porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bueno, aquí vemos que Dios, desde antes de la creación, desde antes de que haya ocurrido algo, Él ya lo sabía, ¿vale? Desde la antigüedad, lo que aún no había hecho, Él ya lo conocía, ¿sí? Mi consejo permanecerá, se refiere justamente a su palabra, a sus decretos. Mi consejo permanecerá y haré lo que quiero, ¿sí? Otro versículo que voy a leer es Efesios 1:11 y dice: en Él, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio o el propósito de su voluntad. ¿Cómo hace las cosas el Señor? Según el propósito de su voluntad, ¿verdad? Otro versículo que nos da es Hebreos 6:17 y dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí este pasaje habla acerca de la inmutabilidad de su juramento. Y esto lo reflejan luego los que han escrito la Confesión de Fe, donde dice que Él ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente. ¿Qué quiere decir que Dios ha decretado libre e inalterablemente? Libre quiere decir que Dios no ha sido influenciado por causas externas. No ha habido nada fuera de Dios que lo haya influenciado a tomar una decisión, sino que Dios ha tomado la decisión por su propia voluntad. Él lo ha decidido libremente. ¿Y qué quiere decir de que es inalterable? Quiere decir de que lo que Él ha dicho se cumple. No hay manera de que no se vaya a cumplir algo de lo que Él ha dicho. En esta parte de su voluntad me gustaría recalcar que ellos están hablando acerca de su voluntad decretiva, ¿sí? Nosotros también tenemos una voluntad de Dios, que es la que Dios nos ha revelado, ¿sí? Nos hablan normalmente de las características de la voluntad de Dios. Una es la voluntad decretiva, que es lo que Él va a hacer, lo que Él ha decretado, y eso se va a cumplir, es inalterable, es inmutable. Él se encarga de que se cumpla. Pero también tenemos una voluntad que Dios nos ha revelado y que Él quiere que nosotros cumplamos lo que el mundo quiere que cumpla. Pero esta voluntad normalmente no se cumple porque depende de la responsabilidad nuestra. Él nos dice, no tendrás dioses ajenos. Prácticamente no lo cumple nadie. Él dice, no matarás, no robarás. Prácticamente no lo cumplimos porque muchas veces deseamos matar a alguien o muchas veces nos apropiamos de cosas que no son nuestras. Esa es la voluntad que Dios nos ha revelado y que muchas veces no cumplimos, y que el mundo en general no cumple. Luego, por ejemplo, dice: el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, y mucha gente no lo cumple. Entonces, vemos esas características de la voluntad de Dios. Aquí ellos están hablando de la voluntad decretiva, que es en la que Dios interviene, y Dios interviene como primera causa, y Él se encarga de que esto se cumpla, es inalterable, ¿sí? Y lo hemos visto en su palabra. Donde dice: por lo cual, queriendo Dios, en Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y vemos que en
su palabra, en su promesa, Dios es inmutable. Dios es inmutable, Dios no cambia en su ser, Dios siempre va a ser Dios. Dios no cambia en sus promesas se van a cumplir siempre. Dios no cambia en su esencia, ya lo dije, Dios no cambia en sus propósitos, esos se van a cumplir y allí es lo que estamos viendo de su voluntad, que en eso Él no va a cambiar, Él lo va a cumplir. Luego tenemos que Él decide en sí mismo, libre, inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Esto no deja nada al aire, no deja ni una pizca a la casualidad o a la suerte. Él está, digamos, involucrado en todas las cosas que suceden, activa o pasivamente. El Señor se ocupa tanto de las cosas más importantes como lo es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo en cada detalle de lo que ha sucedido, Él estuvo en el control de todo, sin llegar a ser Él el autor del pecado de las personas que lo entregaron, pero sí que estuvo dirigiendo todo para que se cumpla su propósito. Y esto fue en acción, fue algo lo más importante que le sucedió al mundo. Pero también la Biblia nos enseña de que Él tiene hasta contado nuestros cabellos, que Él no deja que se caiga ninguno sin que Él esté, digamos, de acuerdo, esté en contra de su voluntad. Todas las cosas que nos suceden es porque Él ha permitido que sucedan, ¿sí? Porque de alguna manera Él ha provisto para que suceda, ¿sí? Vamos a entrar al segundo párrafo, donde dice que, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Esto quiere decir de que Dios, como hemos dicho antes, no es autor del pecado. Puede utilizar el pecado, puede utilizar a la persona que va a cometer un pecado, que ha cometido un pecado, puede utilizar lo que ha hecho para cumplir sus propios propósitos. Y tenemos ejemplos en la Biblia muchísimos que nos hablan. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la misma palabra nos dice que Poncio Pilato se había juntado con el Sanedrín y con otras personas más, con Judas y todos, en complot para entregar a nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre utilizó el pecado de esas personas para llegar a sus propósitos, que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Pero Él no es el autor del pecado. También tenemos el ejemplo de Job, cuando Satanás entró en la vida de Job para hacerle las cosas que le hizo. No entró porque Satanás tuviese poder o porque Satanás trabajase al margen de la voluntad de Dios, no. Entró porque Dios permitió que entrase para llevar a cabo su propósito, y sabemos por el libro de Job que el propósito era de que Job tuviese una mejor relación con el Señor. Es lo que dice Job al final: antes te conocía de oído, pero ahora puedo verte. Sí, entonces vemos cómo Dios utiliza a las personas, cómo utiliza su creación, ¿sí? A pesar de que el pecado, Él no es autor del pecado, pero utiliza esas situaciones para llegar a sus propósitos. Allí podemos ver también la sabiduría de Dios, ¿sí? Él no es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Él no se asocia con el pecador para cometer algo. Él permite, Él lo decretó que suceda, Él permite que suceda, pero Él no es ni el autor ni es socio de la persona para llegar a cometer un pecado. Vamos a leer unos pasajes que nos aclaren un poco más. Vamos a leer Santiago 1:13.
Santiago 1:13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí está en su palabra, Él está diciendo de que ni Él es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? En Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En Hechos 4:27 y 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Estos pasajes nos hablan acerca de la santidad de Dios, que Él está apartado totalmente del pecado, y el último pasaje en particular nos habla de cómo Él ha utilizado el pecado de Poncio Pilato, de Herodes, de los gentiles y del pueblo de Israel para llevar a cabo su propósito, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Vemos cómo Él ya lo había decretado que iba a suceder y utilizó los medios que Él creó para poder llegar a su propósito. En este caso fue Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Vamos a ver el tercer punto, ¿sí? Que dice que ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita libertad o contingencia de las causas secundarias. Las causas secundarias somos nosotros. Cuando habla de las causas secundarias se refiere a las personas, a su creación, sobre todo a las personas, ¿sí? Somos nosotros. Dice que ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a volver al pasaje anterior cuando está hablando de Herodes y de Poncio Pilato. Ellos fueron libres, tomaron una decisión libre y Dios no los coaccionó externamente ni tuvieron un tipo de coacción externa para que ellos llevasen a cabo el pecado que ellos quisieron llevar, que terminó en la muerte de nuestro Señor Jesús. Ellos, por el propio deseo de maldad, por su propia naturaleza de maldad, que es la que tenemos en todo el mundo, llegaron a cometer este delito, este pecado. Y esto es lo que está diciendo la confesión de fe, que Dios no hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad. Ellos libremente hacen lo que quieren hacer, libremente llegan a cometer el pecado que han deseado cometer. ¿Sí? Entonces, dice, sino que más bien se las establece. ¿Vale? Dios ha decretado que iban a suceder las cosas, las personas por sus propios medios deciden ser obedientes o desobedientes, y Dios llega a sus propósitos tanto por la obediencia de las personas como por la desobediencia de las personas. Las personas libremente deciden desobedecer o deciden ir contra Dios, pero no pueden truncar los planes de Dios. Los planes de Dios se van a cumplir, ya sea porque las personas cumplamos con su voluntad o porque las personas deseemos hacer totalmente lo contrario, sus planes se van a cumplir. ¿Cuál es el plan principal de Dios? ¿Cuáles son los propósitos principales de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña en su voluntad que el propósito principal es de que le adoremos, ¿sí? De que nosotros adoremos a Dios y de que Él, para que su pueblo llegue a adorarle, tuvo que redimirlo porque estaba perdido, ¿sí?
Entonces, a esos propósitos, Él llega, ya sea porque las personas cumplan su voluntad, o aún cuando las personas desean hacer totalmente lo contrario. Él siempre va a llegar a sus propósitos. Él siempre va a llegar a tener a su pueblo redimido adorándole. ¿Sí? En el último punto dice, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. En todo esto, en toda la manera en la que Dios obra, podemos ver la sabiduría de Dios y también su poder y fidelidad. Dios utiliza su poder, Él es omnipotente, Él puede hacer cualquier cosa, Él puede hacer lo que Él quiera, lo que esté de acuerdo con su carácter. Él es santo, Él no puede pecar, Él no puede querer pecar, ¿sí? Él puede hacer lo que quiera, pero tiene que estar de acuerdo con su carácter. Él no puede hacer nada que vaya en contra de su existencia. Entonces vemos su poder para que su voluntad llegue a cumplirse, ¿sí? Y su fidelidad la vemos en que Él cumple toda su promesa, cumple todas sus palabras. Es un párrafo y es una doctrina, como he dicho en un comienzo, un poquito difícil de entender. Hay que leer bastante y mucho. También es difícil de entender en una clase de 20 minutos, 25 minutos. Yo les animaría de que leyeran bien la Biblia, ¿sí? Buscando conocer más acerca de la voluntad de Dios, acerca de los decretos de Dios, y así poder llegar a comprender un poquito más de cómo obra Él a través de los tiempos. A ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema.